el doctor Isaac de Paz. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, del campus Tijuana. Es también miembro del Instituto Mexicano de Derecho Constitucional y del Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional de la International Association of Constitutional Law y de la Sociedad de, bueno, está en inglés, la Society of Legal Scholars y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras nivel uno y además, como ustedes ya lo saben, es de carácter público, es también candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le damos la bienvenida al doctor Isaac de Paz. ¿Qué tal? Muy buen día a toda la audiencia de Contralínea. Muchas gracias. Pues nos interesa sobre todo abordar con usted algo que en la revista Contralínea hemos dado seguimiento, esta modificación a la ley para proteger al maíz nativo. El día de ayer se llevó a cabo también otra reunión en la Cámara de Diputados y nos interesa sobre todo desde el punto de vista también de usted y desde el punto de vista legal abordar los cambios que implican a la Constitución para proteger al maíz. ¿Qué nos puede decir al respecto de estos cambios que se están haciendo en la Constitución? Bueno, debemos destacar que por primera vez a lo largo de 30 años de la incursión de las empresas internacionales que producen semillas en laboratorio y que se las venden a la agroindustria y también a los campesinos, por primera vez el Congreso de la Unión se preocupa por proteger todas las variedades, las razas, los tipos de maíces que tenemos a lo largo y ancho del territorio nacional. Los maíces, pues, que alimentan a nuestro campo mexicano y que siguen siendo la base de nuestros tacos, de las tortillas, de los chilaquiles, pues, el huitlacoche, de todo lo que, de la dieta mesoamericana, como se le conoce. Entonces, en este marco, ayer las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión dieron un avance aprobatorio de la iniciativa. Falta que pase al Pleno como parte del proceso legislativo. Y bueno, se propone reformar dos artículos de la Constitución para proteger los maíces nativos y para prohibir la siembra de maíces o semillas genéticamente modificadas, es decir, que sufran una alteración en su ADN. El artículo 4 de la Constitución y el artículo 27. Y después de que precisamente, entre otros sectores, incluso también ustedes, alertaron de que la iniciativa no estaba muy clara, se llevaron a cabo distintos foros. Este es un primer elemento importante porque el Congreso dio voz, dio cabida a foros. Fue la secretaria de Ciencia, Humanidades y Tecnología, la doctora Rosaura Ruiz. Fueron también integrantes de diversos colectivos de la sociedad civil a expresar sus puntos de vista técnicos, sociales, culturales, sobre la importancia de establecer en la Constitución una prohibición expresa de la siembra del maíz. Entonces, el día de ayer se dio en la Comisión de Puntos Constitucionales, se dio la discusión del por qué sí o por qué no se tiene que estar prohibiendo la siembra de estos maíces. Y resaltaron ahí varios conceptos, que es lo que yo quiero subrayar ante la audiencia. Resaltó que la iniciativa tiene por objeto proteger primero la identidad cultural de las personas dedicadas a la siembra de maíz y que no sufran, digamos, esta embestida de las empresas porque obligan al campesino, al productor, a crear una dependencia de las semillas, de los insecticidas, de los fungicidas, de los herbicidas que se usan para que estas semillas sean exitosas. O sea, es un mito que la semilla per se, ya sembrándola, pues pueda crecer la planta y ser hiperproductiva. Porque eso es la postura que defendió por lo menos un diputado del PAN.
el imputado José Luis Rodríguez. Entonces, es un mito. Una segunda cuestión es el fortalecimiento de la soberanía alimentaria. Si bien es cierto, estas semillas pueden generar mayor productividad, esa productividad solo beneficia a las empresas, a la agroindustria, a los agronegocios. No es verdad que esa productividad favorezca al campo mexicano, a los agricultores, a las comunidades rurales, ni mucho menos al consumidor, porque entre otros estudios, pues se ha dado cuenta en sendas investigaciones de algunas enfermedades asociadas al consumo de alimentos ultraprocesados como son los transgénicos, porque son alimentos básicamente preparados con biotecnología. Eh, y una tercera cuestión que no se abordó con tanta intensidad, pero que yo sí quiero subrayar, es que al prohibir la siembra de maíces transgénicos, también se protege de manera transversal todo el ambiente, todos los ecosistemas, porque los insectos que ordinariamente viven en los ecosistemas juegan un rol muy importante como descomponedores de toda la materia orgánica y permiten la reproducción, el ciclo de la vida. O sea, sin insectos, la vida humana cada vez sería más difícil porque ellos son los que descomponen pues todos los residuos sólidos biológicos y hasta algunos no biológicos. Entonces, es muy importante esta iniciativa para que desde la Constitución esté esa prohibición y luego ya las leyes marco que se les llama, las leyes reglamentarias, vayan poniendo, digamos, ahí unos lineamientos más específicos. Pero de entrada, aún falta, por eso, y qué bueno que el título de esta, de esta charla es que es una semana crucial para los maíces en México, porque de verdad se está jugando el futuro del campo mexicano. Eso te diría de inicio. Y también, doctor, buenos días. Justamente preguntarle sobre estos riesgos que se estarían de alguna manera conteniendo ante estas biotecnologías. Sabemos que hubo cambios en esta reforma que se votó ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales, cambios importantes donde se establece ya muy claramente que todo aquello que no se pueda hacer de forma natural, es decir, todos estos híbridos o estos maíces criollos que les llaman, si no se puede hacer de forma natural y se tiene que hacer en un laboratorio, entonces están prohibidos. Pero ¿qué tanto contribuye esto a realmente garantizar que México siga siendo este centro de origen libre de estas biotecnologías que al final, como nos decía, o sea, los únicos que beneficia son a las transnacionales y además en perjuicio no solo de la salud humana, sino también de la biodiversidad, del propio medio ambiente, con lo que significa también para, por ejemplo, polinizadores, para otros productos, ¿no? También del campo, doctor. Bueno, a ver, sinceramente es una iniciativa que solo va a actuar por el momento como una barrera de contención. Yo le llamaría como un piso mínimo, porque ya están aquí los transgénicos. No solo hay maíz transgénico, no sé si me puedan poner el mapa o sea, los cultivos transgénicos en el mundo vienen avanzando a un ritmo muy fuerte en los últimos 20 años, a un ritmo de más o menos 5, 7 o hasta 8 millones de hectáreas cada año. Esa es una gráfica del 2023 y el ritmo ha sido creciente. De soya, de algodón transgénico, de canola, de betabel, de alfalfa. O sea, no solo el maíz está en peligro, por eso digo que es una iniciativa que es necesaria, pone un piso mínimo, pero que va a ser fundamental para reconstruir también la productividad local y regional del campo mexicano, algo que a los gobiernos neoliberales nunca les importó. A ellos les importaba
la productividad agroindustrial. Y esa fue la postura que defendió el diputado del PAN. Dijo, no sé si queriendo aludir a los grandes productores de Sonora, de Sinaloa, y dijo que ellos iban a ser perjudicados. Pero esta iniciativa no va para los grandes productores. Esta iniciativa trata de proteger una variedad de maíces mesoamericanos que son la base de la cultura mexicana, pero que en el campo mexicano tienen un efecto cíclico. O sea, no solo se trata del maíz para las comunidades indígenas y para las comunidades rurales del Estado de México y de las Huastecas, incluso de la propia Ciudad de México, porque el maíz está asociado a la calabaza, al frijol y después del ciclo de siembra, el zacate que le llamamos, o sea, la planta ya seca, sirve de alimento para los animales domésticos, especialmente para el ganado bovino y vacuno. Entonces, es un ciclo integral y eso no se puede lograr con los alimentos transgénicos, porque además hay que estar comprando todo, la semilla, los insecticidas, y son básicamente es un negocio. Y yo creo que en ese aspecto, por el momento, el gran negocio de la agroindustria, por lo menos en el aspecto del maíz, va a tener un freno. Y eso es, digamos, un avance, aunque desde mi punto de vista harían falta más acciones para mejorar la productividad del campo mexicano. Doctor Isaac, y ya que está mencionando estas acciones para mejorar la productividad del campo, aprovecho para preguntarle cuáles serían desde su perspectiva estas opciones que tendría el gobierno de México para incentivar la productividad del campo. Y la otra pregunta también, aprovechando, el día de ayer también en las Comisiones Unidas incluso hubo algunos comentarios en torno al Tratado de Libre Comercio. Preguntarle respecto a ese tema también si la modificación que se está planteando sería violatoria del TEMEC. Bueno, lo de las acciones, a mí me gustaría que se llevara a cabo de manera más como integral y puntual los programas de apoyo a pequeñas zonas rurales que requieren abono. Sobre todo, y esto casi nadie lo estudia, salvo en el área de la sociología, pero en el derecho no, a mujeres rurales, mujeres que son productoras, que son campesinas y que casi no tienen apoyo, que se les diera en ese aspecto mayor participación y mayor atención a los ejidos y a los órganos de administración, control y vigilancia de los ejidos, que se entable un diálogo con ellos porque ellos son los que están metidos en el día a día del campo mexicano y ahí se pueden hacer muchísimos programas de recuperación ambiental, de forestación, de productividad y de incluso hasta para combatir la inseguridad, porque están llegando los cárteles a cooptarlos. Entonces, o sea, incentivar como ese diálogo más directo con los actores involucrados. Eso serían como de entrada los lineamientos que yo propondría. Y también retomar la vocación productiva del campo mexicano. Actualmente muchas zonas han cambiado en vez de sembrar maíz, ahora siembran plantas o flores de ornato transgénicas, cuyas semillas tienen que adquirir de empresas holandesas principalmente y de Estados Unidos, y que también demandan muchos insecticidas, fungicidas, herbicidas, y que de alguna manera están contaminando el campo mexicano. Entonces, retomar, digamos, de manera integral la vocación productora de alimentos del campo mexicano. Y la otra pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, tenía que ver con el Tratado de Libre Comercio porque incluso el día de ayer también se hablaba de que, bueno, si se aprobaba esta reforma, sería también violatoria del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Bueno, pero da la casualidad que ningún tratado puede estar encima de la Constitución, ni siquiera un tratado de libre comercio. Precisamente para ello se planteó esta reforma a los artículos 4 y 27 constitucional, porque pues ya nos dimos cuenta que en el panel prevalecen las visiones
tecnócratas de un libre mercado sin rostro humano, un libre mercado que no mira hacia las comunidades, hacia los seres humanos, hacia los que está dirigido, y por eso la necesidad de la reforma. Por supuesto, se está haciendo la iniciativa y va a avanzar y va a ser regla constitucional para que el tratado quede jerárquicamente debajo de la Constitución. Y en ese aspecto, desde mi punto de vista, no había ningún quiebre a las obligaciones internacionales de México, porque precisamente se trata de una norma de derechos humanos, y las normas de derechos humanos tienen jerarquía casi absoluta. En este aspecto tienen una jerarquía casi absoluta, en el aspecto de proteger la identidad cultural, favorecer la alimentación íntegra y natural de los seres humanos. Pues ¿quién va a estar en contra de eso? Todos los tratados tienden a ello, todos los tratados de derechos humanos. Así que desde mi punto de vista no habrá ningún inconveniente. Doctor, también consultarle porque usted ha dado seguimiento a los daños que ha causado estos transgénicos o estas biotecnologías que poco a poco van pues monopolizando también la industria alimentaria. En ese sentido, preguntarle, pues justamente sobre eso, los riesgos que se corren, pues no solo en México, sino en el mundo, cuando se abren estos centros de origen y biodiversidad hacia estas biotecnologías, entendiendo pues que hay muchos juicios en Estados Unidos donde se ha demostrado que hay cánceres relacionados con el contacto, sea con el glifosato o ya con el consumo de estos alimentos contaminados, doctor. Sí, Nancy, el despacho de Bauman, que es un abogado de California, un buen colega, eh, ellos tienen una cartera de alrededor de unos 3,000 juicios en todo Estados Unidos contra Bayer, que adquirió a Monsanto, y han recibido sendas condenas en Estados Unidos por precisamente uno de los herbicidas que tiene Monsanto, que se llama el Roundup, que en México se le conoce como el faena. Ese herbicida provoca un cáncer de piel al entrar en contacto. Y aquí en México de seguro ya hay gente que pues ni se da cuenta, porque tristemente en México la gente no asocia esos riesgos. O sea, el campesino le parece productivo, le parece útil y muy eficiente el veneno, y, y pues no se protege, no usa ninguna mascarilla, no usa guantes, y seguramente ya debe haber casos y no lo asocian. La gente dice, pues me enfermé y ya no sé qué me pasó. Pero en Estados Unidos, particularmente en California, ha habido sendas condenas. Una de las más notorias que en 2022 y 2023 surgió fue la de una persona, un jardinero, que se había dedicado toda la vida a trabajar con este material, con este líquido. Pues recibió una indemnización por alrededor de $135 millones. Entonces, en todo Estados Unidos hay muchísimos juicios, porque allá, bajo la acción de los daños punitivos que causan estas sustancias, pues muchas personas han decidido reclamar y se han unido en acciones colectivas. Aquí el marco jurídico mexicano es muy limitativo en cuanto a las acciones colectivas por daños individuales. Tendría que hacerse un macrojuicio de distintas personas, pero en Estados Unidos está prácticamente probado la gran cantidad de daños a la salud humana. Ni siquiera son daños ambientales por los que se les ha condenado, y eso también sería una puerta, digamos, que se tendría para demandarles a estas empresas, sino exclusivamente a la salud humana. Y bueno, y también quiero comentar, Nancy, que con esta iniciativa, México, digamos, se pone en el mismo nivel o alcanza un poquito a la vanguardia europea, porque en muchas partes de Europa, en muchas regiones, están prohibidas las siembras de alimentos transgénicos.
hay muchísimas microrregiones en Italia, en España, en Francia, porque allá las prohibiciones pueden ser incluso desde reglas municipales o locales o provinciales, como se les quiera llamar, y es un territorio de alguna manera libre de transgénicos. Hay algunos lugares en que sí se cultivan, pero son microregiones que principalmente Europa no ha dado su brazo a torcer con los transgénicos. Y ese es lo digo porque uno de los argumentos ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales era que se pueden establecer ciertas regiones sí libres de transgénicos, pero otras no. Como si eh, estas sustancias tuvieran conciencia y respetaran los límites territoriales. O sea, las sustancias químicas, una vez que se dispersan y las semillas, una vez que se dejan en un cultivo, pues causan un daño en la superficie, en las capas de la tierra, en el aire, viajan por el viento, todas las sustancias que emanan de estos agrotóxicos y pues no podría suceder eso en México. Por eso la iniciativa eh, pretende establecer una prohibición absoluta. Y digo pretende porque todavía falta la discusión en el Pleno. Ayer hubo votación mayoritaria, 2 abstenciones del PRI y, perdón, de Movimiento Ciudadano, pero como es Claudia Ruiz Massieu, pues ya no sé de cuál es, ¿verdad? Pero hubo 2 abstenciones y va a avanzar al Pleno y esperemos que en el Pleno pase tal cual como está y se vuelva también a abrir la discusión, porque por cierto es una discusión importante. Yo vi en algunos aspectos que se habló muchísimo de soberanía alimentaria, de identidad cultural, de protección a las zonas rurales, y creo que eso nunca se había discutido en el Congreso de la Unión, o sea, nunca se le había tomado a los afectados la voz para decir, oye, ¿por qué no estás de acuerdo con esta iniciativa? Y ahora sucedió, y creo que es algo muy novedoso y va a ser un avance, aunque mínimo desde mi punto de vista, pero ya es un gran avance. O sea, estamos hablando de que sí hay un cambio sustancial en la forma de hacer leyes en México, de modificar la Constitución escuchando a distintas voces. Eh, Hace un momento presentábamos un mapa que usted nos mandó en donde se notaban en los distintos continentes puntos rojos, verdes y uno amarillo. Y hace un momento mencionaba que esta reforma nos pone casi al mismo nivel que los países europeos, que varios de ellos en torno a la protección en contra de estos transgénicos. Quería pedirle si nos puede explicar un poquito más ese mapa, porque notaba que América del Norte, Canadá, Estados Unidos, México e incluso también Colombia tenía ahí un tono rojo. ¿Qué implica este mapa que nos estaba mostrando en los colores rojos? Porque también lo tiene China y también lo tiene la península ibérica. Así que ahí se siembran transgénicos. En México se siembran transgénicos desde 1995, más o menos. Y ha sido una siembra silenciosa, digamos. De hecho, el año pasado yo fui a Querétaro y me sorprendió ver, pues luego se distinguen los maizales transgénicos porque están las milpas bien derechitas, bien parece que las recortaron con una podadora milimétrica y la planta es muy robusta, el tallo es grueso y suelen tener 2 hasta 3 mazorcas de buen tamaño. Y quienes viajan por el interior de la República se pueden dar cuenta cuando un cultivo es transgénico. En cambio, la milpa normal, la milpa criolla, el maíz criollo, pues está diferente, los tamaños no son uniformes. Y precisamente el mapa muestra los países en rojo son los que hay más cultivos de transgénicos, porque ojo, no solo mencioné que fuera maíz, también estos cultivos son de soya, de algodón transgénico, de canola, de betabel, de caña y
pues son de distintas variedades, ¿no? Para consumo humano y también otros para consumo animal, como la alfalfa. Entonces, ese es el avance, y ha venido creciendo en el mundo. Por eso, con la prohibición del maíz, México, digamos que le pone freno. En España también se permiten los cultivos transgénicos, no de todos, pero está en el punto rojo porque ciertamente se permite en algunas regiones. Y bueno, esos son los países que más con mayor intensidad tienen cultivos transgénicos, algunos otros con menor intensidad por los colores. Pero es eso, en el mundo, o sea, la agroindustria es todo un complejo que incluso influye en los precios de los alimentos, en los precios globales, y cotizan en las bolsas. O sea, básicamente se han apoderado de la forma en que los seres humanos nos alimentamos. Y el maíz solo es uno de los alimentos que ellos producen y que nos venden para maximizar su rentabilidad, porque no solo es el maíz per se, sino todo el negocio de los fungicidas, herbicidas y toda la agrotoxicidad que ellos producen. Y también el maíz para consumo animal, ¿no? Con lo que se puede alimentar a cerdos, a ganado también vacuno, a borregos, etcétera. Entonces, se trata de una industria que lo abarca todo, y que cotiza en Frankfurt, cotiza en Nueva York, en Londres. O sea, no es un asunto así de nada más de que queremos comer nuestros taquitos de tortillas naturales, sino que es un negocio que está influyendo en el modo de vivir y en el modo de producir por ejemplo, de nuestras pequeñas zonas rurales, porque los obliga a estar erogando anualmente eh, cantidades ya precisas de dinero para comprar semillas y comprar todo lo que se requiere para seguir sembrando. Y es una dependencia. Y esto fue el punto importante ayer en la discusión, que no queremos ser dependientes de empresas, y queremos más bien fortalecer la soberanía alimentaria y obviamente la soberanía productiva. Entonces, ahí va avanzando la iniciativa. Esperemos que se siga discutiendo en el Pleno y bueno, pues que se logre esta gran reforma constitucional a los artículos 4 y 27. Doctor, ¿y con qué cerraría esta entrevista? Bueno, sabemos que en los próximos días serán cruciales para esta reforma. Sabemos que viene pues de un proceso accidentado donde se intentó pues en realidad hacer lo contrario desde la Constitución, lo cual hubiera sido muy grave para nuestro país, que es centro de origen y biodiversidad del maíz, y que además este producto alimenticio es nuestro pues principal alimento. En ese sentido, ¿con qué cerraría, doctor, para que también la audiencia se mantenga vigilante y que no vaya ahí pues a ver algunos duendes, ¿no? Pagados quizá por Bayer Monsanto. Pues ya los hay, Nancy. Ayer por lo menos vi un duendezote azul hablando a favor de la productividad, y habría que seguir teniendo cuidado con las acciones que una vez que esté en la Constitución, o sea, pienso que va a pasar tal cual la reforma, pero habría que tener cuidado con las acciones que va a llevar a cabo el lobby de Monsanto, Pioneer y todos los agro titanes en contra de México. Y luego también, por supuesto, que van a reactivar juicios y demandas ahora, como promoviendo, digamos, una cierta indemnización, porque el gobierno mexicano o la reforma constitucional les va a echar abajo sus proyecciones de negocios, de ventas, de productividad, y ellos van a decir que hay una pérdida patrimonial debido a esta reforma. Entonces, se va a intensificar, desde mi punto de vista, la guerra judicial que estas empresas van a desencadenar, porque tienen todo un lobby de abogados para ir torpedeando los procesos. No importa que ya esté en la Constitución, ahora van a intentar, desde mi punto de vista, demandas resarcitorias o de otra naturaleza, porque bueno, así ha sido su comportamiento en otros países. No es que yo tenga una bola de cristal, sino que siempre intentan
torpedeada por muchos frentes porque son lobbies que tienen muchísimo dinero, que tienen muchísimos abogados y que pues es una industria internacional y no va a ser tan sencillo. Pero yo creo que la barrera constitucional es muy fuerte, no van a poder contra eso y precisamente para eso se quiere que esté en la Constitución, para que tenga una supremacía absoluta. Con eso cerraría la entrevista. Muchas gracias. Doctor, pues como siempre le agradecemos mucho sus reflexiones y por supuesto que nos mantenemos atentos a esta agenda y a todo lo que va pasando también con este proceso de elección judicial del que ya no pudimos hablar en esta ocasión, pero seguramente retomaremos también estos temas el próximo martes. Doctor, muchas gracias. Que pase muy buen día. Muchas gracias. Buen día a toda la audiencia. Bye. Pues ahí está, Aníbal, estas reflexiones del doctor Isaac de Paz, un momento histórico también para nuestro país, esta defensa de los maíces nativos, no tomarlo como que cualquier cosa está pasando en México, ya sabemos que esto solo beneficia a las agroindustrias y que además, como lo hemos venido indicando en este programa, Aníbal, estas semillas tienen esta particularidad donde se les establece que sean infértiles en determinado momento y por eso se habla de que estaríamos sujetos a estas titanes, como lo llama el propio doctor Isaac de Paz, a Bayer Monsanto, a Pioneer, a Syngenta, estas transnacionales que lo que quieren es controlar los alimentos, porque ahí es como el agua. O sea, las personas sí o sí serían clientes de por vida, no hay otra cosa y México, pues por supuesto que depende del maíz y por eso querían entrar incluso con estos duendes que no sé si el doctor, pues ahí hubo un duendezote azul que se presentó ayer, ¿no? Pero bueno, interesante también poner atención a estos cambios constitucionales. Así es, porque no son cambios menores. El artículo 27 se ha modificado una gran cantidad de veces a partir de que, con mucha más anuencia, a partir de que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. A partir de que empieza, ya venían una serie de reformas previas. Después de la firma se sigue modificando este artículo que hablábamos en la otra ocasión también con el doctor Isaac de Paz. Tanto el artículo 25 como el artículo 27 y el artículo 28 eran 3 artículos sustanciales para el modelo económico y político del país que se fueron modificando por esta necesidad también de los gobiernos neoliberales de abrir la economía al mercado internacional, de formar un patrón de acumulación de capital que estaba basado en la extranjerización de ciertas ramas económicas que eran importantes para el capital internacional, no así para el capital ni siquiera mexicano y mucho menos para el pueblo de México. Entonces acá, en este sentido, por eso la pregunta que le hacía el doctor Isaac de Paz, el tema del Tratado de Libre Comercio, porque hay distintas voces. Ayer se notaban estos duendecillos azules, decía el doctor Isaac de Paz, porque mencionan 2 temas que para ellos siempre están como de cajón en sus distintas participaciones, ¿no? El tema de la productividad, el tema del fortalecimiento, según ellos, de la soberanía alimentaria, lo entienden de otra forma, lo entienden como la disponibilidad que haya de este tipo de semillas, aunque como decías hace un momento, pues tienen esta característica de ser infértiles y por lo tanto nos hacen dependientes también de las distintas empresas que venden no solamente estas semillas, sino también otro tipo de tóxicos como puede ser el glifosato o incluso otro tipo de sustancias que se ocupan para contrarrestar las distintas plagas que tienen las semillas en el país. Bueno, además de esto está también el tema de los tribunales y ahí es donde en muchas ocasiones suelen terminar este tipo de temas y es donde terminan litigando las grandes empresas porque saben que, como decía el doctor Isaac de Paz, la Constitución estaría por encima del Tratado de Libre Comercio y entonces el Tratado de Libre Comercio, así como se modificó el ahora TEMEC, tiene la posibilidad de que se pongan estos paneles internacionales, que son un panel bilateral en este caso, en donde hemos visto que México no gana. Y esa sería otra batalla que podría venir después de que se haga esta reforma y por eso no hay que bajar la guardia, aunque venga ahora esta discusión en el Pleno, aunque sepamos que muy probablemente se apruebe la reforma así como está, puede venir esta otra batalla judicial en donde México no suele ganar.
Así es, y bueno, en este mismo tema vamos a recuperar parte de lo que aconteció el día de ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales. Vamos a recuperar pues estas reflexiones que hacían algunos legisladores. Empezamos con el caso de Lilia Aguilar. Ella es diputada del Partido del Trabajo y bueno, justamente reflexionaba en por qué se tenía que llevar a rango constitucional esta protección a nuestros maíces nativos. Segundo, ¿por qué se reforma? Bueno, pues tenemos que recordar que a pesar de que hubo sendos decretos del presidente López Obrador del 31 de diciembre del 2020, del 13 de febrero del 2023, que prohíben el uso de la semilla de maíz transgénico para la siembra, en efecto, el 5 de febrero del 2025, México pierde una demanda contra Bayer Monsanto para la importación de transgénicos, pero que también está ahí la amenaza, además con la entrada del presidente Trump, hay que decirlo, de que quieren obligarnos a la utilización de transgénicos a través de medidas internacionales. La pregunta, pues me parece que o es ingenua o simplemente está desactualizada lo que está sucediendo en la geopolítica. ¿Por qué se modificó? Bueno, pues ha sido una petición que hubo dentro de esta comisión de parte de los propios diputados. Y yo simplemente haría para todos aquellos que dicen que es enredada, yo creo que no es enredada, sino clarifica de nuevo en la primera parte que no se permiten los transgénicos en el cultivo. Segundo, incluye el concepto de las barreras naturales, que es un concepto completamente técnico que vimos aquí con los expertos, pero además pone qué es lo que va a suceder con el uso de maíces transgénicos para otros usos que no tienen que ver con el cultivo y la siembra, y entonces dice que sobre eso se tendrá que evaluar las disposiciones legales que existan en el país y incluye un término que no existe en nuestra Constitución hasta ahora, que es el término de la bioseguridad. Y entonces estamos obligados a legislar lo secundario con base a esos términos, y algo que han pedido aquí, por eso yo digo que me confunde, sobre todo el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, que tiene que ver con el apoyo y el desarrollo científico, humanístico, alrededor del tema del estudio del maíz. Y entonces vienen a decir, no, pues ya no nos parece esta reforma porque nos parecía mejor la otra. Yo creo que está no solamente mejorado, que si escuchamos las participaciones de los expertos, primero podemos concluir que existe este romanticismo. Yo retomaría lo que ha dicho Leti Varela, creo que se apellida, que es de sin maíz no hay país, que tenemos que acabar con el mito, porque sé que eso va a decir Acción Nacional en su intervención, del romanticismo que hay entre la productividad y los transgénicos. Está comprobado que los transgénicos no generan productividad, generan dependencia de quienes producen los maíces transgénicos y las semillas de los mismos, y en esa lógica yo lo sostengo aquí, como lo he dicho desde el principio, pareciera que son empleados de Bayer Monsanto aquellos que están defendiendo el que se pueda sembrar maíces transgénicos. Semejante claridad la de la diputada Lilia Aguilar en torno a estas personas, bueno, dice ella, probablemente tengan esta relación con las empresas que están interesadas en que esta reforma no pase y que no sea parte de la Constitución. También el día de ayer estuvo en participación la diputada Vianey García Romero de Morena, y ella habló sobre la contaminación transgénica. Compartirles los tlacoyos que traigo de mi pueblo, de San Rafael Tlanalapan. Fíjense ustedes que el día de ayer estuvimos buscando semillas de varios colores para poder traer y presentarlas y exponerlas, que es justo de lo que trata la esencia de esta reforma. Fue muy difícil encontrarlas, porque desafortunadamente en los últimos años, del 2000 al 2013, ha venido en incremento el polen
transgénico a nivel nacional, principalmente en 2 estados, en la Ciudad de México y en Puebla. Nosotros buscamos con esta iniciativa no de carácter dogmático, sino que tiene 2 visiones de país. Una que busca rescatar la esencia, la soberanía, la dignidad de nuestros pueblos, porque aquí se viene a hablar de que no se le va a apoyar al campo cuando en el 2008, recordemos quién gobernaba, el PAN, abrió en el Tratado de Libre Comercio la importación de los maíces, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país. Vienen a decir que vamos a poner en riesgo el maíz, el consumo del maíz y la soberanía alimentaria. México produce 27 millones de toneladas de maíz para consumo humano y de estas consume 21.5 millones de toneladas, incluyendo 6 millones para autoconsumo. Somos el primer productor de maíz mundial, de maíz blanco, a nivel mundial, por lo que la soberanía alimentaria pues está definida. Y se habla también del tema del cambio climático. Llevamos sembrando en este país, en el territorio mexicano, más de 9,000 años. Los transgénicos llevan apenas la primera década del 2000. De verdad que no está el crecimiento en el monocultivo, sino en la biodiversidad. Encontrar estas semillas fue un reto y fue complejo. No esperemos después a que encontremos maíz amarillo y no tengamos ni siquiera la mínima posibilidad de comernos unos esquites de maíz azul. Y eso decir lo mínimo, porque si hablamos del cambio climático estaríamos impactando nuestro suelo. En Morena no estamos en contra de la tecnificación, por eso hoy me da muchísimo gusto que tengamos una mujer científica capaz al frente de este país, porque incluso cuando vinieron a exponer la secretaria de Ciencias, Humanidades y Tecnologías, hablaba de lo que usted mencionaba, diputado, de poder fortalecer a nuestro maíz, impulsando que haya mayor productividad. No está en los transgénicos, no terminemos con nuestro suelo, no terminemos con nuestra soberanía y no terminemos con nuestra dignidad como pueblo. Lo que no suena lógico suena metálico. No quisiera pensar lo contrario. Y esta frase de lo que no suena lógico, suena metálico, se refiere justamente a procesos de corrupción, a procesos que tendrían que ver más con la defensa de las transnacionales que en realidad con la defensa de nuestra soberanía alimentaria, la defensa de los maíces nativos y por supuesto la defensa de nuestro principal alimento. En este sentido, pues también recuperar esta denuncia que hizo la legisladora morenista Vianey García Romero ayer de que pues le fue tan difícil encontrar estos productos ya pues digamos procesados, estos alimentos, los tlacoyos, de variedades específicas, de colores muy específicos, pues justamente porque vamos perdiendo poco a poco toda esta biodiversidad y está ocurriendo frente a nosotros y es una biodiversidad que se generó en miles de años, o sea, no es de ahora y lo estamos perdiendo en muy poco tiempo porque estas biotecnologías lo que hacen es justamente eso, monopolizar las semillas y el monopolio de las semillas es el monopolio de la vida, es tener bajo su control un gran negocio, pues garantizando eso, que las semillas sean infértiles para la siguiente generación y que entonces siempre se les tengan que comprar las semillas y con el riesgo, por supuesto, de que estos productos nos enfermen, porque como ya nos explicaba el propio doctor Isaac de Paz, hay muchas evidencias, sobre todo en Estados Unidos, donde se tiene contacto no solo con los los fertilizantes agrotóxicos, sino también con estos productos derivados de transgénicos que están prohibidos en Europa, con daños a la salud, con repercusiones que tienen que ver con cáncer, con enfermedades renales crónicas, etcétera. Entonces es muy importante revisar el tema también de la contaminación transgénica, como eso, por la apertura que hicieron los gobiernos del PAN, que no se nos olvide, pues justamente nos ha derivado en esto. Ahora vamos a recuperar las palabras del diputado Mario Miguel Carrillo sobre las patentes, él también del Movimiento Regeneración Nacional.
También estoy sorprendido, obviamente, porque a mí me parece que las y los compañeros del bloque opositor pues, andan un poco confusos o obnubilados, porque por un lado dicen, oigan, pero ¿por qué lo dejan en texto constitucional? Por el otro lado están reclamando de por qué estamos dejando casi todo en texto constitucional. Lo que tiene que ver en el artículo 4 y el 27 sobre la prohibición de la siembra y cultivo del maíz transgénico o genéticamente modificado que superen, y esto es muy importante, las barreras naturales de la reconfiguración o de la conversión de los maíces nativos. La respuesta para el pueblo de México, porque yo sé que las y los compañeros del bloque opositor no lo van a entender, pues es simple y sencillamente porque no existe una prohibición de este tipo en leyes secundarias o reglamentarias. Lo que actualmente existe es solamente un decreto presidencial del febrero del 2023 y solamente es en materia de glisfosfato y maíz genéticamente modificado. El hecho de que lo queramos dejar en rango constitucional es precisamente para conservar y para salvaguardar, pero sobre todo para blindar el maíz nativo, pero además también sus 64 razas de diversidad. ¿Y qué queremos nosotros en la cuarta transformación al hacer esto? Pues es garantizar la soberanía alimentaria del pueblo de México, garantizar que las y los productores de nuestro maíz nativo tengan esta oportunidad de seguir con esta actividad económica. Es totalmente falso que para lo que tiene que ver con consumo humano tengamos un déficit en la producción, porque en México se producen 27 millones de toneladas al año de maíz blanco y consumimos 25 millones de toneladas. Ojo, no hay que confundir lo que es el maíz blanco con el maíz amarillo. Entonces, no nos vamos a quedar sin tortillas para los tacos. Sí va a haber suficiente y al contrario, lo que queremos es aumentar la producción porque México tiene un potencial de producir cerca de 35 millones de toneladas de maíz blanco al año. Que el maíz que es transgénico o genéticamente modificado en laboratorio que supera las barreras naturales, genera patentes de las empresas transnacionales. Y entonces lo que busca esta reforma es evitar la dependencia de un maíz que está ligado a estas patentes y que en dado caso podrían poner en riesgo la diversidad de nuestro maíz nativo. Esa es la importancia de esta reforma y quería quedarlo bastante claro para las y los mexicanos. Efectivamente, sin país no hay maíz y en la cuarta transformación lo vamos a defender. Muchas gracias. Ahí la participación que tuvo el diputado Mario Miguel Carrillo, y es importante también el tema de las patentes porque como lo hemos dicho en otras ocasiones en este programa, el tema acá es lo importante que tiene saber que al momento de aceptar este tipo de maíz genéticamente modificado, no solamente el transgénico, también se acepta que nos vamos a hacer dependientes de estas empresas de las que hemos estado hablando, de Bayer, de Monsanto, de Syngenta, porque nos van a vender las semillas que van a ser necesarias para poder producir y después esa producción, como tiene la característica del maíz de polinizar de forma cruzada, se va a esparcir por el territorio nacional y eso también es importante controlarlo. Por eso se están protegiendo las distintas fases, desde la producción, el consumo también humano, y habrá que ver en un futuro si también hay evidencia científica o si ya la hay de lo que implica también el consumo de este maíz genéticamente modificado para los animales, que de hecho también en el caso de México, Nancy, se consume también para los distintos animales que tienen este tipo de maíz genéticamente modificado. Entonces, importante acá, no importa si le llamamos glifosato, si le llamamos glifosato, no importa cómo le llamemos, lo importante es que este tipo de sustancias son tóxicas y debe de quedarle claro también a la audiencia de que es así y de que no hay forma de aprobar este tipo de cuestiones para el consumo humano, particularmente ahora hablando, y en un futuro quizá
avanzar hacia este tipo de consumo también en animales. Y también reconocer que sin maíz no hay país, eso es muy importante porque el maíz es nuestro principal alimento y dejarlo al mercado pues sería condenarnos a la muerte no solo física, porque por supuesto si no tenemos este alimento pues qué será de nuestras vidas, sino también de la parte cultural. Es muy importante para nosotros en términos culturales el maíz. No sé si tengas un último comentario o ya pasamos a... Pues solamente recordar que Alicia Bárcena, en una participación que tuvo en la Cámara de Diputados la semana pasada, si no estoy mal, mencionaba y le daba al traste el argumento de la productividad y sobre todo al argumento de que estas semillas que no son genéticamente modificadas son menos fuertes, y en realidad ella decía no. Acá hay un proceso de evolución de este maíz que ha sido de 10.000 años por lo menos, desde donde se tiene evidencia científica, y ha sido una selección que ha hecho el humano en esta parte del mundo, en el caso particular de México, sobre todo en la parte de Mesoamérica, que se ha ido seleccionando la semilla para hacerla más fuerte, porque los hombres seleccionaban la semilla al momento de la agricultura y las mujeres también seleccionaban la semilla al momento del consumo. Son dos distintas fases que al final se terminaba haciendo esta modificación evolutiva, que era a partir de la selección de la semilla, porque el humano, en este caso el mexicano y la mexicana, conocían y sabían a partir de la observación empírica que tenían de miles de años cuáles eran las semillas mejores, cuáles resistían más. Y lo otro es que también el hecho de tener esta diversidad del maíz servía para cuando, decía ella, había una época de lluvias fuerte, e incluso también, cuando no había época de lluvias fuertes, y también el maíz, los mexicanos y mexicanas conocían desde la época prehispánica, sabían cuándo no iba a haber una época de lluvias y sabían también qué semilla cultivar. Entonces también la importancia de conocer de esta distinta diversidad de semillas que tenemos en México y proteger esa diversidad.